China fue siempre un país intervenido por potencias colonialistas. La extensión de territorios ocupados fue argumento suficiente para que los revolucionarios lograran levantar la masa en pro de un cambio que pusiera fin a las usurpaciones. Manchuari lo tomó el Imperio de Japón en 1931. En 1945, los comunistas fueron factor importante en la liberación de Manchuari. China era un país muy pobre, dedicado básicamente a la actividad agricultora y con un desarrollo industrial prácticamente inexistente. Solo el 3% de la población trabajaba en la industria. La entrada en China de las potencias europeas en el siglo XIX había comportado un cierto desarrollo industrial. También había surgido una burguesía comercial. De este modo, China mantenía una rígida estructura social sostenida por el confucianismo que inculcaba el pueblo la sumisión de la jerarquía política, social y familiar. Después de la destitución del último emperador en 1911, se había proclamado la revolución en manos de las fuerzas nacionalistas del Kuomintang, partido fundado en 1905, que dirigió el movimiento insurreccional que puso fin al tradicional imperio chino. Estuvo dirigido primero por Sun Yat-sen y después por Chiang Kai-shek, quien orientó al país hacia una vía muy conservadora que dio lugar a una fuerte oposición comunista. El Partido Comunista dirigido por Mao Zedong tenía su fuerza entre los campesinos y defendían las necesidades de un reparto de las propiedades entre los campesinos pobres. El Partido Comunista Chino fue fundado en 1921 por algunos intelectuales como Mao Zedong y Zhou Enlil. En 1927 se enfrentó a la política de Kuomintang y proclamó las necesidades de la revolución armada de los campesinos. En 1934 las tropas comunistas emprendieron lo que se llamó la Larga Marcha, recorriendo cerca de los 12.000 kilómetros, huyendo del cerco de les habían tendido los ejércitos nacionalistas. Después de un enfrentamiento con las tropas de Chiang Kai-shek, los comunistas dirigidos por Mao se refugiaron en Yan'an, donde a partir de 1935 promovieron la creación de una república popular en la que se llevaron a cabo una serie de reformas sociales que habían de ser el preludio de la nueva sociedad. Elecciones como sufragio secreto para la administración local, lucha contra el feudalismo, reparto de tierras, disminución de los impuestos, etc. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy tocaremos un punto muy importante respecto al tema de la Revolución China, que también dio este origen a la Guerra Civil. Esta fue en el año de 1949, donde la Segunda Guerra Civil dio un paréntesis entre la guerra entre comunistas y nacionalistas, que pelearon juntos contra los japoneses. Durante esta guerra, entre 1937 y 1946, China fue invadida por tropas niponas. Los comunistas chinos desempeñaron un papel muy importante en la lucha contra los japoneses, consiguieron ganarse el apoyo de los campesinos gracias a medidas revolucionarias que se ponían en práctica de los territorios bajo control del comunista. Reparto de tierras, aplazamiento de deudas, limitaciones de impuestos, etc. La recapitulación japonesa de 1945 llevó a China hacia una guerra civil que enfrentó a los comunistas y a los nacionalistas de Kuomintang, que se habían reconciliado contemporáneamente para constituir en frente al nacionalista antijaponés en 1937. Las fuerzas comunistas controlaban una buena parte del territorio chino, que reunían a más de 100 millones de habitantes, la mayoría de campesinos. El resto del territorio
estaba a manos de Kuomintang, que se oponía contra la reforma agraria y fomentaba a los comunistas que contaban con el apoyo de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Esto tiene que ver con el inicio de la revolución. Estos campesinos se levantaron en armas con un único propósito: las leyes de la agricultura. En ese tiempo China carecía mucho entre la Segunda Guerra Mundial, pues también jugaba una parte importante, ya que después, en 1947, las fuerzas comunistas protagonizaron una gran ofensiva que se acumuló, que reconquistó a Manchuria y la conquista de las ciudades más importantes. Tras el triunfo del ejército comunista, el 1 de octubre de 1949, Mao proclamó en Pekín el nacimiento de la República Popular China. El campo comunista, que se había ensanchado enormemente con la incorporación de un país de 9 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 500 millones de habitantes. Los nacionalistas, por su parte, se refugiaron en la isla de Formosa, Taiwán. ¿Qué quiere decir con esto, amigos? También, tras el triunfo que fue, los comunistas dieron un gran origen, fueron cada vez llevándose más territorio, por supuesto más personas a la guerra. Contaban no solamente con el apoyo de los campesinos, también con estudiantes que tenían ideales sobre esta guerra, que participaron muy a fondo en lo que se derivó, que fue en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tomar otro punto importante sobre la República Popular China. Nacida en plena Guerra Fría, la República Popular China fue reconocida diplomáticamente tan solo por países comunistas, en algunos estados vecinos de Asia y por el Reino Unido y Portugal, que contaban con algunos enclaves comerciales en su territorio y no querían ganarse la enemistad de la nueva China. El resto del mundo occidental y la ONU no quisieron reconocer al nuevo Estado, manteniendo que el único depositario de la legitimidad de China era el gobierno de la China nacionalista. Aislada frente al resto del mundo, la China popular se volvió hacia la Unión Soviética, el único aliado del que podía obtener la ayuda financiera, económica y técnica que necesitaban para la reconstrucción del país. En febrero de 1950, los dirigentes chinos firmaron en Moscú un tratado de amistad, alianza y asistencia mutua con el gobierno soviético. A partir de este momento, la construcción del socialismo en China se orientó hacia el modelo soviético y la estrategia estalinista. Rápida colectivización de la tierra y una planificación económica que daba prioridad a la absoluta industria pesada. En el terreno económico, el gobierno chino lanzó el primer Plan Quinquenal, que se centró en el desarrollo de la industria pesada. En forma complementaria, se llevó a cabo una progresiva colectivización de la agricultura en grandes propiedades en poder de latifundistas y de la burguesía campesina. Fueron expropiadas. Eso pasó aquí en México también, pero en China también pasó eso. La crisis se agravó debido a la ruptura con la Unión Soviética a los principios de los años 60. Las aspiraciones chinas a convertirse en un foco de erradicación de una nueva ola revolucionaria mundial. Bueno, vamos a hablar sobre la revolución cultural. Una de las consecuencias del fracaso del gran salto adelante fue el desgaste y la relegación de la figura de Mao del centro del poder. Un grupo de dirigentes del partido y algunos militares comenzaron a someter las ideas de Mao a una profunda revisión. En 1962 comenzó la contraofensiva del maoísmo a partir del ejército, donde el líder conserva un enorme prestigio. A finales de 1965 ataques contra los intelectuales, invitando a los estudiantes a denunciar las desviaciones ideológicas. Dicha estrategia triunfó en agosto de 1966.
fecha en la que se hicieron públicos los 16 puntos de la gran revolución proletaria, que habían sido impuestos, de hecho, gracias a la lealtad de los guardias rojos y al apoyo de las masas trabajadoras docentas. Los objetivos principales con ese proceso eran la persecución y la derrota de todos aquellos que seguían la vía capitalista, la destitución de las autoridades académicas burguesas y la abolición de su ideología, la transformación de aspectos de superestructura, donde se sitúa la ideología de la teoría marxista, que habían quedado desfasados después de la implantación de la economía socialista. Aquel mismo año, en 1966, se hizo público el célebre Libro Rojo, recopilación de citas de Mao, sintetizan lo fundamental de su pensamiento y que se extendió entre las masas chinas, con el propósito de que sirviera de instrumento para que asumiera el protagonismo de su propia revolución. El libro corrió de mano en mano por todo el mundo y se convirtió en un auténtico bestseller. Después del 9º Congreso del Partido Comunista, celebrado en abril de 1969, el pensamiento maoísta se consolidó como eje de la Revolución China. Para entonces, el último año de los supervivientes que fundaron el país comunista, Mao Zedong, había fallecido en 1976. Pese al imprevisible denominamiento de su gran obra. Aún hoy el mundo recuerda con fascinación la asombrosa energía de la que hizo gala el maestro chino durante su larguísima existencia. Siendo joven, cuando caía una helada lluvia traía el viento de Mongolia, Mao se desnudaba para recibirla con objeto de sus propias palabras, domar el esqueleto. Con el mismo rigor espartano, abnegado, mantuvo un impulso con la historia. Mao tuvo una gran respuesta en las escuelas y en las universidades. De ahí este movimiento haya recibido el nombre de Revolución Cultural. El movimiento pronto se extendió a toda China. Los estudiantes convertidos en guardias rojos dirigían sus ataques contra los dirigentes que estaban opuestos a Mao, a los que calificaban de revisionistas y contrarrevolucionarios. A comienzos de 1969, Mao había recuperado su poder. Bueno amigos, ahora solo tocaremos el último punto en este tema, que se trata de lo que fue tras la muerte de Mao Zedong, que dejó con esto a China en un gran conflicto, no tanto por la pérdida de su gran líder y presidente, sino que también fue que en el año de 1976 los dirigentes chinos mantuvieron el modelo socialista. Esto provocó que se siguiera respetando los ideales de Mao, pero después, sin embargo, se desarrolló la política económica más pragmática, que lentamente camina hacia una economía de mercado, aunque siempre controlada. El conductor de este cambio fue Deng Xiaoping, uno de los dirigentes marginados del partido durante la Revolución Cultural, y rehabilitado posteriormente, que fue en el año de 1978 a 1979. Deng impulsó una cierta civilización política conocida como Primavera de Pekín y permitió una crítica moderada al maoísmo. Sin embargo, el régimen chino todavía se caracteriza por la falta de libertad política, los movimientos de oposición que son duramente reprimidos con la ley. Fue el caso de la revuelta estudiantil en la plaza de Tiananmen en Pekín en el año de 1989. Los ideales de Mao se siguieron respetando, aunque cuando Deng llegó al poder, estas leyes cayeron. Sin embargo, todavía algunos estudiantes de universidades preparatorias, y no solamente ellos, sino campesinos quienes también participaron en la revolución con tiempo anterior, también estuvieron envueltos en estos ideales que protegían, los ideales de Mao.
estableció en China, China ahora es una de las grandes potencias mundiales. Es una de las 3 primeras potencias mundiales. Y gracias a eso China aumentó su producción de agricultura y de tecnología. Mi punto de vista es que desde el principio China fue una gran potencia, no en el hecho de tanto incremento social como en economía, sino que fue una gran potencia en el sentido de que su población era demasiada, y no solamente por eso, sino que tanto hombres como mujeres tenían un mismo propósito, el trabajo duro, que sin embargo ese mismo trabajo duro fue lo que llevó a hacer que China creciera de un momento a otro y que se convirtiera en una gran potencia. Ahora bien, respecto a Mao Zedong, fue un gran líder que gobernó con mano dura lo que fue China durante su periodo que fue de su dominio, y también durante ese lapso de tiempo llevó a cabo lo que fue unirse a los comunistas, y que fue un gran líder de ese mismo partido comunista. Esto que llevó a su victoria en la derrota de los países que los querían gobernar. Un ejemplo de esto fue Japón, que lucharon contra ellos por gran parte en su territorio, y otra parte fue en las costas, que tanto esas mismas costas estaban dominadas por otros países que eran más en la exportación e importación de todos estos materias primas que desde un principio pertenecían a China, y desde ahí tenían que quedarse, pero no fue así. Así que también Mao luchó contra ellos para que lo que produjera su tierra se quedara en su tierra y se repartiera para todas las personas, tanto como un ejemplo que fue los campesinos, fue la repartición de tierras, y las deudas eran un poco menos, al igual que las rentas de las tierras, porque la mayoría se repartieron, y tengo entendido que en su mayoría las personas al menos tenían un tramo de tierra para trabajarla y sacar sus productos de ahí, en materia prima. De ahí fue lo que se llevó a importarlas a otros países, que también de ahí fue creciendo un poquito más China, que convirtió en como ya lo mencionábamos, en una gran potencia que se estableció. Y esta información les haya servido. Muchas gracias por su atención.